Presentar en este momento Cristian Desideri. Él es ingeniero de formación, fue, como yo conté, ingeniero industrial, integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo, fue ministro de Producción de la provincia de Santa Fe en el periodo 2003-2004, en ese momento era gobernador de la provincia el peronista Jorge Turcobet, y en el último gobierno fue director del área de inversiones del Ministerio de la Defensa de la Nación. Bienvenido, Cristian, a la mañana de Punto Uno String. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenos días, a disposición para conversar. Bueno, en principio quería arrancar, estuve viendo algunas de las últimas notas que brindaste y por eso nos hemos comunicado contigo, sobre si podés hacer un diagnóstico. Vos tenés en tus presentaciones algunos puntos que me parecen importantes. Uno es decir, Argentina no es un país industrial, es un país con industria, y cómo ha bajado la participación del PBI o de la industria en la producción general. ¿Qué efectos tiene esto en el largo plazo, viéndolo para atrás, pero también en este proceso que empezó con el gobierno de Javier Milei? Bueno, efectivamente no es una discusión menor con respecto a que, es cierto, Argentina no es un país industrial, es un país que tiene industrias radicadas en su territorio nacional, porque para que haya sido industrial hubiera necesitado una política industrial que perdure en décadas y a su vez que haya tenido un banco de fomento tipo como lo ha tenido Brasil, el Banades, ¿no? Entonces, hay una diferencia sustancial. Las industrias en la Argentina han sido más que todo esfuerzos personales de gringos inmigrantes que han venido a realizar distintos trabajos y que fueron creciendo y que se fueron generando, bueno, pequeños y medianos empresarios y otros escalaron empresas más grandes. Pero lo cierto es que no es un país industrial, ¿no? ¿Vos pensás que esto tiene, vos lo marcabas recién alrededor? Te lo pongo desde otro lado. Ayer hablábamos con un representante de lo que es la industria de la economía del conocimiento, y cuando yo le planteaba alrededor del Super Rigui, él me decía, mirá, a nosotros, por lo menos a nuestro sector, en el de la economía del conocimiento, en algún punto, lo que nos interesa o lo que nos parece prioritario es que se logre una estabilización económica que nos permita captar crédito y capitalización en la Argentina. Dice, a veces para una empresa del rubro de ellos, que es muy amplio, siempre lo hablamos, dice, es más fácil conseguir financiamiento para arrancar en el extranjero que conseguir capital o un préstamo en nuestro propio país y en nuestro propio sistema financiero. Absolutamente de acuerdo. Primero de todo tiene que haber rentabilidad, ¿no? Ante todo, porque vos podés poner todas las leyes que quieras, pero si la actividad no es rentable, no hay ninguna atracción y no hay ningún beneficio fiscal que eso lo pueda atemperar. Segundo, son sectores muy dinámicos donde necesitas capital permanentemente porque son capital intensivo, porque si no quedás afuera del mercado por el propio proceso tecnológico, por la propia disrupción tecnológica. Y tercero, ahora viene una discusión quizás más de fondo, y aclaro que soy capitalista y creo en el equilibrio entre el Estado y el mercado, pero lo que sí está claro es darle beneficios fiscales a sectores de que por ser ya son muy rentables. Me parece que eso amerita una discusión totalmente distinta, ¿no? En este sentido, estás hablando específicamente de lo que es el RIGI y este proyecto que está en tratamiento, que es el Super RIGI, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Así es. En realidad, tenemos que empezar por lo que ha sido la ley de bases, porque dentro de la ley de bases que fue promulgada en el año 2024, en el mes de julio, estaba el RIGI. Y ahora, como si fuera poco, después de haber hecho 2 blanqueos, te presentan el Super Rigui. Bueno, esto es regalar beneficios fiscales hacia el futuro, presente y futuro, y la pregunta es sustancial. ¿El Estado de qué va a recaudar? ¿Cuáles van a ser los impuestos que el Estado va a tener con respecto a poder redistribuirlo a otras áreas que tiene la responsabilidad del Estado, desde el punto de vista de la política social, de la política educativa, de la política de defensa, de seguridad, la descentralización de los recursos hacia las provincias? Porque
Fíjese usted que se reduce impuestos al agro, inmediatamente ya el mismo ministro de Economía está diciendo que el déficit va a necesitar hacer otro ajuste más. Entonces, evidentemente hay que ver bien, con mucha cautela, con mucha precisión, casi como de cirujano, qué es la desgravación impositiva, cuáles son los beneficios fiscales que se va a dar, porque de vuelta, quien te habla es un productivista hace 30 años y yo estoy de acuerdo en alentar la producción y en generar estímulos fiscales. Ahora, obviamente tiene que estar equilibrado, porque el Estado la única forma que tiene de reasignar los recursos es por los impuestos, y eso tiene que ser una discusión en un marco general de política, porque lo que vos le reducís a un sector, lo estás presionando, incrementando a otro sector. Entonces, le bajás a un sector y le aumentás al monotributista, le aumentás a sectores de la industria. Me parece que esa discusión no está planteada de manera sistémica, ¿no? Tengo una pregunta, estamos conversando con Cristian Desideri, ingeniero industrial, integrante del movimiento productivo 25 de mayo. Una de las cuestiones que vos trabajás y que considerás es que este proceso de apertura o de apertura a ciertos capitales para ciertas industrias va en algún punto a contramano de lo que están haciendo las potencias con lo que es consolidación industrial, con armarse y armarse, no sé si es la mejor palabra, organizarse para posicionarse mejor en la competencia global, aspirando más recursos, no abriendo recursos primarios, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con sobre todo con lo que vos lo planteás a través de lo que es la consolidación industrial de China. Así es, el mundo va camino a la reindustrialización. No es una industrialización como se la conoció en el pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Es otro tipo de industrialización, pero está claro de que es China versus el resto del mundo occidental, ¿no? Entonces, en esa pelea, que por supuesto tiene a dos titanes, China y Estados Unidos, bueno, hay países que cumplen un papel muy, muy importante en el rol de tener los recursos estratégicos, los activos estratégicos, por ejemplo, para lo que es electromovilidad. Fundamentalmente, no lo voy a comentar en detalle, ustedes que en la provincia de Salta y en el NOA tienen litio, pero también podemos decir en la zona cordillerana con respecto al cobre, que son todos insumos fundamentales para potenciar la electromovilidad y lo que significa la tecnología de los semiconductores y de la electrónica aplicada. Dicho esto, es muy importante ver de que Europa sabe que durante décadas se fue desindustrializando porque las inversiones iban orientadas hacia China y ahora quiere volver de nuevo a reindustrializar. Veremos cuál es el resultado, pero lo cierto es que Alemania está con un plan de inversiones industriales porque se ha desindustrializado. Lo mismo ocurre en el caso de Francia, y en Estados Unidos lo vemos al presidente Trump todos los días generando algún tipo de incentivo o de gravamen para limitar la posibilidad de que vengan productos del extranjero o poniéndole cupos o medidas pararancelarias. ¿Qué es lo que hace la Argentina? Exactamente al revés. Apertura económica, desregulación de la economía y privatizaciones. Bueno, evidentemente lo que estamos teniendo como resultado es una economía mucho más primarizada de enclave, con menos eslabones productivos que no genere valor agregado, y la discusión tendría que ser, a mi juicio, es qué modelo de producción con incorporación de conocimiento se le está planteando a la sociedad para poder triplicar o quintuplicar la actividad económica. La única manera es agregando valor. ¿Y qué significa agregando valor? Transformar el grano de soja en aceite, el poroto de soja en biocombustible, o lo que es el trigo, transformarlo en valor agregado en productos de panificación. Bueno, esa discusión, que es una vieja discusión, que la Argentina ha tenido avances en algunos momentos de su historia y luego enormes retrocesos, nos plantea una situación en la que la industria cada vez se va adelgazando más, y eso expulsa empleados calificados, con oficios, con destrezas, y en función de eso la discusión industrial me parece que muchas veces es más banal que lo que significa en la profundidad. Argentina necesita un plan estratégico productivo, acá no sobra ninguna provincia, todas tienen aportes importantes para
una reconstrucción de un plan estratégico productivo que pueda dar horizonte, temporalidad, de predecibilidad a los empresarios, pero también de posibilidad de generar empleo a los ciudadanos, ¿no? Tengo una pregunta alrededor de esto y volviendo a esto que vos marcabas recién sobre mejorar la capacidad de valor. Argentina, digo, hasta el advenimiento que todavía no se termina de consolidar, pero va a pasar de la energía y de los recursos mineros, si se quiere, su principal exportación y en general calificada como primaria es el agro de Argentina. ¿Qué tiene que hacer? Porque me parece que también si no hay una reevaluación entre la relación producción agropecuaria e industrial, también va a ser muy complicado, ¿no? Reconstruir un mejor circuito económico, un circuito más productivo. Bueno, el gobierno se siente más cómodo con lo que es el shale gas, es decir, el gas no convencional de Vaca Muerta en la provincia del Neuquén, en la Patagonia, se siente más cómodo con respecto a lo que son los minerales raros y el cobre y el litio, y en menor medida el agro y la ganadería. ¿Por qué digo en menor medida? Porque hoy el agro y la ganadería son los que le está trayendo todavía volumen de dólares, pero va incrementándose. Vaca Muerta todavía obviamente no tiene la magnitud del agro y la ganadería, pero hay que verlo con proyección a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque también el agro tiene dificultades de rentabilidad. No es lo mismo el agro a 200 kilómetros de los puertos que el agro a 1200 kilómetros de los puertos. Entonces, ¿por qué? Porque tenés un incremento de los productos químicos, de los fertilizantes y el costo del incremento de la logística. Por consiguiente, lo que hay que replantear es qué vas a hacer con el agro de lo que es la región extrapampeana. Bueno, en función de eso, me parece que también ahí se va a plantear en los próximos meses una situación de dificultad para el sector del agro. Por eso cuando se dice el agro no es un sector homogéneo, hay que ver sobre qué producción y sobre qué región de la Argentina uno está posicionado para realizar el análisis. La Argentina tiene 68 cadenas de valor a lo largo y ancho del país, y me parece que hay que hacer una discusión de vuelta dentro de un plan estratégico nacional productivo donde todos los actores puedan involucrarse y también realizar aportes hasta que después se vaya realizando síntesis, ¿no? Lo decimos un poco medio en broma y medio en serio, que Argentina tiene una abundancia de recursos naturales y tiene una falta de ideas muy notable con respecto a cómo poder articular todas esas riquezas, ¿no? ¿Cuál crees vos que deberían ser las ideas principales para después convertirse en realizaciones en algún punto para trabajar sobre estas 68 cadenas productivas que vos marcás en la Argentina? Bueno, primero ante todo tiene que haber una consolidación política, qué modelo de producción uno está proponiendo a la sociedad, porque cuando vos estás proponiendo un modelo de producción, estás proponiendo un modelo de economía y de distribución del ingreso. Para eso necesitas tener una consolidación y una cohesión de lo político, que eso no se ve hoy en el horizonte, al menos al momento, y en función de eso después comenzar a discutir un plan, un programa, llamarle un conjunto de acciones. Bueno, justamente eso tiene que ser replanteado, como decía anteriormente, por distintos actores, no sobra nadie y mucho menos tampoco nadie puede tomar el único protagonismo pensando que tiene la verdad revelada, ¿no? Acá tiene que haber una sumatoria de experiencias, de gente que tiene conocimiento de muchos años y basta de comprar los tiktokeros del momento, ¿no? Porque por comprar tiktokeros y redes sociales del momento estamos donde estamos. Me parece que hay que ser serios, profesionales. La Argentina se le abre una oportunidad muy importante a nivel internacional por esto que decía de la reindustrialización, y eso significa poder generar no solo valor agregado, sino empleo de mejor calidad para nuestros conciudadanos, pero tiene que ser seria y profesional la discusión a mi juicio. Cristian, te hago la última. Vos tuviste un rol en el último gobierno alrededor de lo que es la inversión en el Ministerio de Defensa, ¿no? Así es. ¿Qué percepción tenés sobre lo que está pasando en las Fuerzas Armadas? Porque nosotros vimos sobre todo en el gobierno de Petri, una revalorización simbólica supuestamente una revalorización simbólica de las Fuerzas Armadas, pero
vemos que cada vez hay menor capacidad operativa de las fuerzas, tanto en lo salarial, pero también con lo que es las horas de ejercicio, la compra de una parte del material. ¿Qué está pasando y qué rol tiene la industria para la defensa en la Argentina? Empiezo por lo segundo y luego contesto lo primero. Lo segundo es que la Argentina tiene un potencial muy grande en la industria de la defensa, lo tuvo en el pasado, luego tuvo una interrupción presupuestaria y un desmantelamiento de las líneas de investigación y de producción, y eso por supuesto que lo hemos pagado caro, fundamentalmente después de lo que fue el periodo post-Malvinas, ¿no? De 1982 en adelante. La desfinanciación ha sido muy grande en las Fuerzas Armadas. En el año 2019 salió el Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF, un instrumento muy importante para poder nuevamente incrementar los presupuestos y la capacidad militar. Eso ha generado los 4 años siguientes, antes del gobierno de Milei, un incremento de capacidades del campo militar, pero naturalmente cuando vino Milei eso se desfinanció. El FONDEF hoy ya está extinguido como ley, no Como tiene fondo, sí. presupuesto, y por supuesto, exactamente, los fondos, ¿no? Eran fondos por ley que comenzaba con el 0,35 del presupuesto nacional, luego se incrementaba el segundo año al 0,5, tercer año al 0,65 y el último año, y se estabilizaba, era al 0,8. La verdad que era un presupuesto muy importante en relación a las décadas de desmantelamiento que tuvieron las Fuerzas Armadas desde el punto de vista militar, y eso iba con los próximos años a generar un horizonte temporal para que, entre otras cosas, muchas pymes a lo largo y ancho del país puedan ver a la industria de la defensa como un demandante, porque si vos no tenés demandante, obviamente la industria de la defensa civil se va reduciendo, ¿no? Y comienzan solamente los importadores a trabajar en caso de que haya alguna licitación importante. Por consiguiente, digo, la industria de la defensa tiene un rol importantísimo en este proceso de reindustrialización general de la industria civil. Las Fuerzas Armadas y la industria de la defensa específicamente tienen un rol preponderante. No es con el actual gobierno, claramente, que ha desfinanciado todas las líneas de investigación y que, bueno, en muchos cuarteles se le ha cortado la luz por falta de pago, así que ni hablemos lo que es la obra social y demás, así que imagínense la situación que está. No podemos pensar en olas de vuelo cuando ni siquiera le estamos dando el servicio prestacional de la salud para la familia militar. Cristian, muchísimas gracias. Por favor, a disposición cuando lo deseen. Y de vuelta, Argentina tiene futuro, tiene posibilidades enormes, pero hay que generar no solamente concientización, para eso es muy importante los medios de comunicación como el de ustedes, sino también masa crítica de temas que nos puedan de alguna manera unir sobre algunos elementos de acción para mirar el futuro con optimismo. Muchísimas gracias. Así pasó el ingeniero.